Buenos días. Pues yo sí creo que el presidente tiene que ser coherente en materia de política exterior, porque llama a consulta a la embajadora si no termina la masacre, él lo dice muy claro, pero nunca consideró masacre la muerte de 1.500 israelíes que estaban en sus casas viviendo pacíficamente en su territorio. Sin duda hay que tratar de frenar desde el punto de vista multilateral las agresiones entre los dos países. Yo estoy de acuerdo en que escalar más violencia solo agrede a más civiles, pero aquí no son solo dos perspectivas, son tres. Es Israel, el pueblo palestino y Hamás, que además utiliza como escudos humanos a las personas que están en la Franja de Gaza. Claramente Israel está diciendo abiertamente, estamos procurando no atacar civiles y no atacar vidas de personas inocentes. Pero María Consuelo, estamos intentando, pero estamos viendo cómo masacran día tras día niños, civiles. Y eso por supuesto hay que frenarlo, Luis Ernesto, yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero no es poniéndose del lado de Hamás, tan se puso el presidente del lado de Hamás que esta mañana lo agradecieron, esta madrugada lo agradecieron, o sea que ellos se sienten respaldados por el gobierno colombiano. De otra parte, yo abono que se utilice la vía diplomática, que es legítimo llamar a la embajadora, pero la pregunta es, ¿eso está generando una movida multilateral para garantizar que se frenen las agresiones? Creo que no, creo que se está exacerbando pues Chile, la confrontación. Bolivia también se sumaron y seguramente se sumarán otros gobiernos democráticos, pero miren, en estos micrófonos condenamos vehementemente a Hamás y además dijimos que estaba mal que el presidente no lo hubiera hecho al inicio, cuando todavía no había una respuesta de Israel, pero es que ya no podemos seguir con el cuento de que esto es responsabilidad de Hamas. Lo que está pasando hoy en Gaza es responsabilidad de Netanyahu. No, Néstor, lo que está pasando hoy lo que está pasando, permítame, Néstor. 1.500 israelíes María Consuelo y Néstor, permítanme, lo que está pasando hoy es responsabilidad de Netanyahu, el que está ordenando los bombardeos hoy en Israel. Parece olvidarse que este grupo terrorista Hamás, entre las muchas víctimas del 7 de octubre, también mató a 2 colombianos. No solo mató israelíes, mató a 2 muchachos colombianos que estaban en un concierto allí. Así que estamos hablando de... Pero además, mientras no se liberen los secuestrados, siguen dando entonces seguimos bombardeando y matando niños, mientras no se liberen los secuestrados. Defienda a sus ciudadanos. Es que insisto... Pero es que, no, María Consuelo, una cosa es defender a los ciudadanos y otra es cometer un genocidio que hay que decirlo con todas las letras. Yo aprecio al doctor Marcos Pekel, me imagino del profundo dolor que siente y por supuesto la angustia de lo que está pasando allá. Estoy seguro que a él le duele cada una de las víctimas de lado y lado, pero no podemos seguir diciendo que esto es responsabilidad jamás. Esto fue el inicio de todo, claro que detonó la llama jamás, pero esto hoy es responsabilidad de Netanyahu, que es un criminal de guerra, porque está sistemáticamente bombardeando civiles, está sistemáticamente matando niños. Israel debe terminar como un paria internacional, como terminó Rusia, porque está violando todos los principios del derecho internacional humanitario. Y yo celebro que el presidente en esta ocasión haya utilizado un conducto diplomático. La primera vez lo que hizo fue trinar y generar una controversia incluso antes de que hubiera una respuesta de Israel. En esta ocasión acudió al conducto correcto en términos diplomáticos y es llamar a consultas. Creo que eso además respeta los canales diplomáticos y a la embajadora, pero además no se ha usado mucho llamar a los embajadores a consultas. Eso es una tradición también. El conducto diplomático es llamar a la embajadora. No muy diplomático decirle al primer ministro israelí en redes sociales que es un bárbaro y que es un genocida. Néstor, por eso creo que va a ser difícil que la relación se repare entre los dos estados, por lo menos durante el gobierno Petro. 7-11 minutos, señor Álvaro. Colombia ha tenido 2 posiciones con Israel, una estrecha en lo bilateral y uno anti-israelita en lo multilateral, porque ha condenado todas las prácticas de Israel en Palestina con Naciones Unidas, y eso lo han hecho muchos países. Y eso va a terminarle pasando a muchos, que la posición bilateral se termina debilitando y la multilateral termina imponiéndose, porque pues en el mundo se están pidiendo conferencias internacionales para pedir cese al fuego, y es muy difícil que los países no apoyen eso. Y es que el problema de fondo es que la solución de 2 estados, que todo el mundo acepta que es la única salida, lo están impidiendo los 2 extremistas, Hamás y Netanyahu. Netanyahu es tan parte del problema hoy
como los extremistas del otro lado que se alimentan políticamente uno al otro. De alguna manera lo hacen para mantenerse en el poder, y para los países que arrancaron apoyando a Israel, claramente pues cada vez se vuelve más difícil internamente está de acuerdo, Álvaro, mantener una posición cerrada. En que Colombia haya retirado por orden del presidente Petro a la embajadora colombiana en Israel. Yo creo que la mayoría de los países van a tener que hacer algo. Por ahora solamente están presionando por esa conferencia internacional, pero en la medida en que Israel se niega, como se está negando al cese al fuego, pues tienen que hacer algo adicional. Medidas como esta yo creo que van a terminar apareciendo en muchos países. Pero el cese y la devolución de los secuestrados. Es que recordemos que hay 200 personas secuestradas en los túneles de la Franja de Gaza. Y Néstor, yo no veo la disyuntiva internacional pedida por un presidente, promovida por el presidente Petro, diciéndole genocida a una de las partes. Va a ser difícil que Colombia participe en ese esfuerzo, pues hay que tener cierta neutralidad también para Néstor, estas cumbres, que es lo que quisiera el presidente Petro. Señor Daniel. Y esa falsa disyuntiva en la que estamos atrapados, en la que o condenamos los ataques de Hamas, el ataque terrorista, o condenamos los abusos de fuerza del Estado de Israel en su actitud de defensa. Yo creo que hay que condenar las dos cosas. Hay que condenar el ataque terrorista de Hamas y el exceso de uso de fuerza que lleva al asesinato de civiles en Gaza. Y acá lo que pasa es que claro, exacto, pero acá estamos atrapados. Mire este debate. Al embajador chileno en Israel también. Y Néstor, fíjese que la gente que no fue capaz de condenar sin matices el atentado terrorista de Hamas, poca autoridad moral tiene hoy para condenar el exceso de uso de fuerza de Hamas. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Sí. Uno no puede negar, Néstor, que ese acto execrable que hizo Hamas, pues fue el detonante para que este conflicto llegara a los niveles que hay. Yo me atrevo a pensar, y estuve mirando, Néstor, las definiciones de tipo jurídico frente a lo que está haciendo Netanyahu y su gente. No es un genocidio, es un crimen de lesa humanidad, porque el genocidio se refiere a un grupo específico que se quiere exterminar. En cambio, el crimen de lesa humanidad es lo que está haciendo realmente Netanyahu, que se va contra toda la población civil de manera indiscriminada. Fíjese usted que en el ataque al campo de refugiados para matar a un cabecilla de Hamas, casi que acaban con más de 100 personas. Es que eso no puede seguir pasando, de verdad. Yo no sé si la decisión diplomática sea la de llamar la embajadora a consultas. Yo no conozco muy bien el tema de la diplomacia y me atengo a lo que ha dicho aquí María Consuelo, ex canciller de la República de Colombia. Pero la verdad es que esas acciones individuales tampoco son suficientes. Sí, aquí hay que convocar a la comunidad internacional en pleno a rechazar estos crímenes de lesa humanidad. Terminamos tomando partido por cuál de los dos horrores nos gusta más o nos escandaliza menos. Pero de los dos lados. Además, Néstor, pero mire, lo que está pasando es varias cosas que pasan acá. Ricardo, le iba a decir, entra Hamas el 7 de octubre y mata a miles de personas judías. 500 personas. Que es un acto despiadado, sin ninguna misericordia, un acto brutal. Colombia no rechazó esa Colombia masacre. no lo rechazó. Y después el gobierno israelí, yo estoy de acuerdo en todos los adjetivos, los calificativos del señor Netanyahu. Es una barbarie, es un crimen. Encabeza, por otro lado, una reacción desmedida, inmisericordia, bárbara. Pero además, torpe. Néstor, están utilizando bombas y no una operación en terreno, obviamente para evitar muertes de israelíes. Porque bombardear a la superficie, donde hay niños, donde hay civiles, donde hay adultos mayores, donde hay hospitales, a ver si matan a alguien dentro de un túnel, realmente es una barbarie. Entonces, claramente no hay ninguna intención de combatir específicamente a Hamas. Hay una intención de someter al pueblo palestino a la peor violencia, a la peor salvajada, para poder controlar ese territorio completamente. Pero es que Hamas utiliza a la población civil como escudo. Estamos entre peores salvajadas. No, la salvajada de Hamas al comienzo no fue menor, y entonces estamos diciendo, pero es que yo veo solo la salvajada de un lado. Las salvajadas Néstor, aquí han sido comunes, desafortunadamente. Quería decirle dos cosas. Uno, esta es, digamos, la demostración del fracaso del multilateralismo, que el mundo tiene que buscar modificar. Lo de la ONU es vergonzoso. Renunció ayer el jefe de la Oficina de los Derechos Humanos ante la incapacidad de incidir en la suspensión de la barbarie en Gaza. Pero además de ello, lo que hay que señalar es que Colombia
se está alineando en lo que puede convertirse en una guerra internacional en cualquier momento, con las consecuencias que eso conlleva. ¿Con quiénes se está alineando Colombia hoy? Es una buena pregunta que deberíamos respondernos. Y esa es mi crítica. Y me parece, María Consuelo, que aquí en Colombia, pues muchos livianitos, gente con cierta ligereza, está tomando partido como si esto fuese un enfrentamiento del Real Madrid contra el Barcelona, de Millonarios contra Santa Fe. Esto tiene implicaciones muy serias. Y esto es un poquito más profundo y un poquito diferente. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Tenemos varias noticias de última hora. Sobre el acuerdo nacional responde esta mañana el expresidente Álvaro Uribe.